Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidas a las dos a esta segunda sesión del módulo del tramo 2 sobre alfabetización digital, mediática e informacional. Hoy tenemos con nosotros a Laura Cervi, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Pavia, en Italia, y también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB. Y bueno, sus líneas de investigación son la comunicación política, el análisis del discurso político y también la relación entre alfabetización mediática y participación ciudadana. Y bueno, pues ha participado en muchísimas investigaciones financiadas en convocatorias públicas competitivas precisamente relacionadas con esto, ¿no? Con la media literacy y con la participación ciudadana. Y bueno, pues hoy la tenemos a ella, así que cuando quieras, Laura, podemos comenzar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de todo, me gustaría, sé que creo que lo hacéis cada vez, pero me gustaría pediros que os presentarais para saber un poco quiénes sois, por qué estáis haciendo este máster, cuál es vuestro background, etcétera, etcétera. Y si os parece bien, en riguroso orden de pantallita, Patricia, empiezas tú, gracias. Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Soy Patricia, soy de Ecuador, pero vivo muchos años ya en Estados Unidos. Estudié mi carrera de comunicación social con un major en marketing y gestión de negocios y también con relaciones públicas. Eh, Me gradué ya hace muchos años, eh, casi 25. Y durante todo este tiempo, bueno, vine a Estados Unidos, estuve solamente trabajando en voluntariado en las escuelas de mis hijas y ahora ya ellas ya van a empezar a hacer su vida también, entonces mi vida la puse yo en una pausa, básicamente solamente hacía voluntariado y ahora que ya ellas ya van a empezar su vida en universitaria, decidí actualizarme, por eso estoy acá y, y me encantó la forma de, bueno, de la virtual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos de mis compañeros universitarios de hace 20 años me recomendaron, así que por eso estoy aquí. Muy bien, muchas gracias. Noemí. Yo soy de Ibiza, soy Noemi, pero ahora vivo desde hace casi 10 años en Alemania y ¿Dónde? en Múnich, o sea, justo en el centro. Y sí, empecé la carrera de magisterio, pero como aquí es bastante diferente y es bastante como encajonada, decidí por algo que estuviera, o sea, donde pudiera tener más opciones y ser más abierta a si cambio la motivación o la idea. Así que estudié filología románica aquí también. Y ahora mismo empecé este año, justo o sea, justo después de que empezara el máster, empecé en un trabajo que hacen formaciones profesionales para personas normalmente con un background de migración o de asilo para que pues, o encuentren una formación que les pueda ayudar a encontrar aquí trabajo sin tener que empezar desde los trabajos más básicos o para que les convalide la carrera o la formación que tenían en casa en sus países aquí. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas personas, por ejemplo, que no han crecido con los mismos medios que hemos crecido nosotros o que no no tienen las habilidades que, por ejemplo, yo pensaba que la mayor parte tenía. Entonces sí que ahora con el tramo 2 con el tema de alfabetización mediática, sí que me he dado cuenta en el trabajo que es cosas básicas como, por ejemplo, Google Meet no es algo que lo conozca mucha gente o que se haya de descargar, o sea, que no puedes entrar directamente con un link, sino que te lo tienes que descargar en el móvil si lo tienes en el móvil y cosas como, por ejemplo, hacer un PowerPoint o cosas así. Entonces, me doy cuenta de que sin haberlo planeado, el máster sí que me está ayudando mucho a la hora de, pues primero, comunicar, cómo ayudar a sortear y a manejar la burocracia alemana en cuanto a formaciones profesionales o educación y tal,
Sí, también. Pero también a la hora de pues empujar la educación como una opción da igual qué edad. Entonces, por eso el máster también. Muy interesante y creo que la charla de hoy tendrá mucho que ver con esto. Muchas gracias. Joet, Hola a los compañeros de clase y profesora Laura. Bueno, mi nombre es Joel Suárez, yo estoy viviendo en los Estados Unidos, pero soy cubano, soy periodista de formación. Me interesó mucho el máster porque me gustaría aprender mucho más de la parte pedagógica, aunque obviamente uno no deja de aprender nunca el tema de la comunicación. Hasta ahora me ha resultado muy interesante. Estoy muy entusiasmado sobre qué va a pasar con el próximo módulo, que ya se mete más como en teoría pedagógica y de la comunicación. Y bueno, nada, estuve trabajando con una universidad privada acá este último año. Ahora he cambiado de trabajo, es con una organización de ayuda humanitaria para el Caribe. Es algo completamente nuevo y creo que el máster puede tributar a lo que estoy haciendo porque tiene muchos programas de formación financiera, de emprendedurismo, emprendimiento, perdón, y o sea, hay muchas cosas ahí que tienen, hay muchas conexiones entre el contenido del máster y mi nuevo trabajo. Muchas gracias. muy bien, gracias. Cristian. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo estoy en El Salvador, soy salvadoreña y bueno, me interesa muchísimo el máster y ya ahora que lo estamos cursando tengo otra perspectiva como diferente, ¿no? A las expectativas que tenía ya sobre la carrera, ¿no? Sobre la marcha. Yo estoy en el Ministerio de Educación en El Salvador, en la parte en la que administramos justicia. Bueno, es la parte de las sanciones a los profesores y las profesoras, ¿verdad? Por faltas que cometen a su ejercicio docente. Entonces, el máster me permite también visualizar como algunas cuestiones estructurales que podrían estar afectando, no solo en tanto para que cometan como algunas faltas, sino cómo plantear algunas estrategias para reducir o minimizar las faltas a su ejercicio profesional docente, cuál es el aporte que se le puede dar, no solo desde el Ministerio de Educación, sino que desde otros espacios como sindicatos, como organizaciones que puedan impulsar el trabajo docente. Ya en este tramo que estamos con lo de la alfabetización mediática, para mí es una cosa totalmente novedosa, ¿verdad? Desconocía que existía en sí mismo, ¿verdad? Y me permite hacer otra mirada sobre la realidad de El Salvador, ¿verdad? Que no somos la excepción en cuanto a el tema del impacto en las redes sociales, los posicionamientos desde las personas que se denominan influencers, todo el borbandeo de información, entre comillas, ¿verdad? Que tenemos día con día y cómo esto, pues, impacta en el ejercicio, bueno, en el ejercicio de la ciudadanía, al final de cuentas. Así que estoy como muy emocionada, creo que cada vez vamos a ir retomando con algunas cuestiones más prácticas desde lo teórico y que nos aporta la maestría. Muy bien, ¿puedo preguntar qué son las faltas docentes? O sea, ¿qué sancionáis? Ya solo por curiosidad, que me ha llamado mucho la atención. Las que más se sancionan, bueno, en el caso de El Salvador se dividen en graves, muy graves y las leves, ¿verdad? Las muy graves están relacionadas con ejercer conductas de acosar sexualmente a estudiantes, el maltrato también, ¿verdad? Tanto verbal como psicológico. Eso básicamente. Hay otras faltas también que están asociadas con el faltar el respeto, ¿verdad? A estudiantes o con ausentarse sin causa justificada, la debida diligencia en el manejo del aula de clase, el fumar en un salón de clases también es una falta. Sí, y así pues esas son como las faltas más frecuentes. Las ausencias injustificadas, que eso ya habilita para otras cuestiones también, ¿verdad? Uh-huh. Qué interesante. Bueno, antes de todo, bienvenidos. Bueno, antes de presentarme, os explicaré un poco la dinámica de la sesión. Yo he preparado un PowerPoint
y me he dado cuenta que lo he dejado en inglés, pero creo que no habrá problemas, pero bueno, vamos hablando, no hay problema. A todo esto, yo lo que, os te explico antes de todo lo que no quiero. O sea, lo que no quiero es que esta sea una charla donde yo hablo y ya está. Es decir, paradme, preguntadme, criticadme. Es decir, quiero que esto sea absolutamente interactivo. O sea, os hago, digamos, un contexto general, esto sí, pero luego quiero que, porque ya desde solo lo que habéis explicado, ya muchas cosas tienen mucho que ver, ¿no? Lo que ha dicho Noemi sobre esto del, ya citaré hasta ejemplos concretos, ¿no? De la falta de media literacy que a veces damos por descontada, ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me interesa más justamente es esto, es decir, a veces pensamos incluso en, entre comillas, mundo desarrollado, ¿no? Llámalo como quieras, que los jóvenes saben mucho y a veces descubrimos, ahora hablaremos justamente cómo medirlo, descubrimos que sí, en un principio saben más que yo. Es decir, aparentemente un niño cualquiera de 12 años de Estados Unidos ahora es más media literate que yo. Es decir, sabe usar más el teclado que yo, pero luego te das cuenta que les faltan informaciones muy básicas, ¿no? Ya no hablo de pensamiento crítico, hablo ya directamente de cosas básicas. Es decir, están tan acostumbrados, no sé si vosotros los que tenéis experiencia con los estudiantes, yo por ejemplo doy clase en la Autónoma tenemos una fundación que acoge estudiantes americanos, con americanos pido perdón, quiero decir estadounidenses, y yo alucino con un tema tan básico como las passwords. O sea, pedirle a un estudiante norteamericano que recuerde su password parece que le estás pidiendo que te recite la Biblia de memoria. Que dices, oye, que yo soy vieja y me sé todas mis passwords. Cada vez que tienes que acceder a su Gmail, ni hablar cuando es un punto edu que tiene el triple este screening, una tragedia. Y además, cuando tú dices, pero no te sabes tu password, ellos te miran como, no, ¿cómo voy a saber yo mi password? Pero es la base, ¿no? Es tu privacidad, si no te la sabes tú, ¿quién va a saberla? Por lo tanto, esto es la media literacy. A veces hay cosas que nos parecen algo y son otra cosa, por lo tanto tiene muchísimo que ver, tiene mucho que ver con los profesores, etcétera, etcétera. Patricia. Profesora, me hace acuerdo de mi hermana, segunda hermana que vive todavía en Ecuador, que le manejo la cuenta, su cuenta de banco aquí en Estados Unidos. Entonces, siempre que ella entre y todo, si le piden la cuenta, me dice, me llama y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Porque ya me olvidé de mi clave. O sea, yo no tampoco puedo creerlo. Pero dicho eso, yo también soy muy ignorante en ciertas cosas. PowerPoint, yo ni tengo idea cómo manejar por si acaso, ni tengo idea. Continúe, por Sí, favor. pero tú que tienes hijas de estas edades en Estados Unidos lo verás. O sea, ellos saben hacer un PowerPoint muchísimo mejor que yo, pero una cosa básica como no te sabes tu password y te miran como si lo hubieses preguntado. Y te miran mal, se sienten como ofendidos, que oye, es tu password, no la voy a saber yo, ¿no? Tu password, digo yo. No, no, es que no, porque claro, porque el móvil ya se lo hace todo, ¿sabes? La respuesta es muy fácil, como el móvil ya lo hace todo, no se preocupan de esta es mi privacidad, debería por lo menos saber de dónde viene, ¿no? Entonces, me presento antes de todo, así tenéis un poco una idea de lo que vamos a hacer esta presentación. Me hace ilusión que tenemos comunicadores, periodistas y educadores. Yo no soy básicamente ninguno de estos. Albert lo ha dicho por encima, pero sí que es importante decir que yo soy politóloga. Entonces, trabajo en una facultad de comunicación ya desde hace 20 años, por lo tanto, mi relación con la comunicación siempre ha sido muy cercana y estudio básicamente los medios, pero es importante empezar con esta, digamos, con esta premisa por dos razones. La primera, a nivel teórico, porque evidentemente me interesa si la media literacy es puramente, digamos, usaré mal una palabra, interesada. Es decir, para mí la media literacy es un instrumento para llegar a una mejor ciudadanía. Es decir, tendréis profesores excelentes, maravillosos, ¿no? Habéis ya hablado con Cristina Pulido, que se ocupan de niños y todo esto. A mí todo esto, después de 20 años trabajando en el gabinete, no me pilla ya tan de lejos, pero sí que admito que me interesa hasta cierta cosa muy limitada. Es decir, para mí la media literacy es un instrumento fundamental para que los inmigrantes de Noemi puedan lograr a tener derechos mínimos como ciudadano, para que los mayores puedan tener derechos, porque cada día más estamos quitando derechos a los mayores. Cuanto más la sociedad se digitaliza, más estamos excluyendo a los mayores, para que las mujeres puedan tener
ocasiones de rescate, porque ya veremos, existe una gender gap también a nivel de medios, por lo tanto, mi enfoque siempre es hacia el poder, es decir, la media literacy como instrumento. ¿Vale? Entonces, a nivel, lo que yo he hecho en estos 20 años en el gabinete, he llevado diferentes proyectos siempre con este enfoque de ciudadanía crítica, es decir, la media literacy como instrumento para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y ver sus derechos, digamos, mejorados. Y en los últimos años me estoy ocupando de algo que tiene mucho que ver con la media literacy, que es el activismo en las redes sociales. ¿Por qué esto tiene mucho que ver con la media literacy? Porque evidentemente, y aquí volvemos a qué significa, ahora veremos un poco la pregunta de hoy, será qué significa ser media literate, ¿no? Estar alfabetizado mediáticamente. Lo que se está viendo en los últimos años es que el activismo en las redes sociales demuestra un uso crítico de los medios. Es decir, no se trata simplemente de sé crear un buen hashtag que me funciona en Instagram, sino que soy perfectamente consciente de lo que pasa en las redes sociales, por lo tanto hago cosas que veremos más adelante, como lo que llamamos resistencia algorítmica, ¿no? Concretamente yo me ocupo de TikTok y en TikTok en estos años estamos viendo cómo jóvenes, verdaderamente jóvenes, incluso adolescentes, han desarrollado un conocimiento tan profundo del algoritmo, y eso es muy interesante porque el algoritmo de TikTok no se conoce, es decir, es un conocimiento empírico, ¿no? De barro. Ah, paso tanto tiempo en TikTok que voy aprendiendo cómo, digamos, manejarlo, y han logrado no solo establecer temas fundamentales, ¿no? Ya veremos cuáles, pero temas fundamentales, pero sobre todo han logrado a través de un pensamiento crítico, a través de la alfabetización digital, de alguna forma trampear el algoritmo de TikTok, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa, por eso a mí me sirve la media literacy, es decir, si tú no conoces, no tienes un pensamiento crítico, todo esto no lo puedes hacer y hay un riesgo que las redes sociales excluyan en vez que, digamos, abarquen a más gente. Vale, entonces vamos a empezar y, insisto, paradme, preguntadme, cualquier cosa es bienvenido. Vale, pues empiezo a compartir pantalla. Y aquí está. Voilà. Entonces, os pongo un poquito antes en situación. Creo que ya os han explicado quiénes somos, pero para que os deis cuenta, somos la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Comunicación, Departamento de Periodismo, y dentro de esto somos el Gabinete de Comunicación y Educación. Es un gabinete que estableció el profesor José Manuel Pérez Tornero, que ya habéis conocido hace ya 30 años, y un poco, yo evidentemente no, José Manuel Pérez Tornero ya lo habéis conocido, ahora puedo decirlo a posteriori, es un poco uno de los papás de este concepto de media literacy. Este es un concepto que tiene dos orígenes claras, una en Estados Unidos, una en Europa, y digamos que estas dos definiciones son complementarias, o sea, no son opuestas, pero tampoco son exactamente lo mismo, porque hay una visión muy americana, una visión muy europea que se complementan, y digamos, desde la perspectiva europea, José Manuel Pérez Tornero ha sido uno de los grandes digamos, las personas que más han contribuido. En mi caso, yo me ocupo más de la parte de ciudadanía activa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un poquito, empezamos por la definición que ya hemos visto, pero quiero, digamos, subrayar aún más para que entendamos bien de qué estamos hablando y los desafíos de entender qué estamos hablando, cuáles son las relaciones entre media literacy y democracia, cuáles son los desafíos, y luego vamos a ver cómo ha ido, digamos, evolucionando. O sea, tal y como la democracia evolucionando, sabéis que hablamos de democracia a palo seco, luego la democracia 2.0 y ahora estamos hablando de una democracia 3.0, vemos como la media literacy es como nunca, la media literacy siempre ha sido, aunque sea un concepto moderno, siempre ha sido fundamental, es decir, manejar los medios desde que hay medios ha sido fundamental, pero hoy día se convierte en algo necesario a tal punto que en Europa, como ya supongo se han explicado tanto el profesor Cornero como la profesora Pulido, estamos luchando todo lo que podemos para que media literacy se convierta en una asignatura transversal, es decir, un tema transversal en todas las escuelas a partir de la primaria, porque estar alfabetizado mediáticamente hoy día es una característica imprescindible para ser ciudadano.
Y a partir de aquí acabaremos con los movimientos sociales, que nunca acabamos con esto porque seguro espero que el debate empiece, pero bueno, teóricamente abarcaremos todo esto. Entonces, vamos a empezar rápidamente, voy directamente a esto. Esto creo que ya lo habéis visto en las lecturas, voy un momento, si me repito, perdonadme, pero es importante porque creo que esto es un poco la base, es decir, esta pirámide que ha sido, digamos, inventada, entre comillas, por José Manuel Pérez Tornero en una de las primeras investigaciones que hicimos sobre media literacy, creo que es la base, es decir, si tenéis en la cabeza esta pirámide, tenéis claro a la hora de, tanto a nivel teórico como para entenderlo, sobre todo a nivel práctico, a la hora de hacer un assessment, ver si están haciendo las cosas bien o mal, esto es la clave. Entonces, esta pirámide parte de una base fundamental, o sea, para ver cómo es el contexto de media literacy. Estoy pensando, por ejemplo, a vuestro trabajo de final de este módulo. ¿Cómo mido, cómo evalúo un contexto de media literacy en un país, en una región, en una ciudad, donde sea, en un contexto? Lo primero es la base de la pirámide, son los factores, lo que llamamos factores ambientales. ¿Cuáles son estos factores ambientales? Y son dos y son fundamentales. Punto número uno, la disponibilidad. Es decir, media literacy no deja de ser un concepto, me ha gustado mucho lo que ha dicho Noemi, no deja de ser un concepto para mundo desarrollado. O sea, no olvidemos esto, cuando hablamos de qué nivel de alfabetización mediática tienes, la primera pregunta es, perdona, pero en este contexto existen los medios. No olvidemos que siguen existiendo lugares en el mundo donde no hay disponibilidad de medios y no hace falta ir a sitios impervios. En la misma Unión Europea, para daros una idea, España tiene una penetración de Internet de más del 90%, penetración en términos físicos, es decir, el 90% del territorio español está cableado, pero significa que evidentemente es un porcentaje altísimo, pero significa que un 10% del territorio español no tiene Internet. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene empezar a hablar de pensamiento crítico contra la desinformación en TikTok cuando no tienes acceso a Internet? Primero solucionamos esto, ¿no? Si nos mudamos a Rumanía, Rumanía todavía tiene más de un 40% de la población que no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, ¿no? Entonces, ahora está de moda, ¿no? Hacer media literacy con Internet, pues quizás en Rumanía pues, hagamos un paso atrás y hablemos de diarios, hablemos de televisión, porque es lo que la gente recibe, ¿no? O, por contrario, en África se está dando cada vez más que hay enteras naciones, enteros países que no tienen ningún tipo de acceso ni siquiera a la televisión, pero sí que a través de la tecnología móvil tienen acceso a Internet. Por lo tanto, es un poco, imaginaros a la hora de hacer media literacy, tienes que saltar. O sea, la televisión básicamente nunca la has visto, salto directamente a TikTok sin que tú antes hayas tenido la televisión, con todos los problemas que podéis imaginar, ¿no? Por tanto, este es un caso. ¿Verdad? Primera pregunta, ¿qué tipo de medios tenemos? ¿Cuáles son los medios efectivamente importantes? ¿Cuáles son los medios que pueden hacer agenda setting, ¿no? Os hago un ejemplo muy sencillo, no sé si la tendréis a lo largo de este año, una compañera nigeriana nos explicaba que en Nigeria algo tan sencillo como un diario en papel es, es un bien de lujo. Por lo tanto, la gente no puede permitirse leer los diarios. La gente no compra los diarios. Por lo tanto, ¿quién hace esta tarea de diarios? La radio, que en cambio todo el mundo escucha, y en la radio existen programas donde el locutor de radio simplemente lee el periódico. Por lo tanto, la gente lee el periódico a través de la radio porque el periódico es algo que no se pueden permitir, no existe la opción de me compro el periódico, ¿no? Por lo tanto, esto parecen cosas secundarias, pero es fundamental. Primero preguntémonos qué medios tenemos aquí antes de empezar, qué tipo de programa empezamos a montar. Y el segundo nivel es el contexto de media literacy. Es decir, en este país, ¿cómo está la media literacy? Estamos hablando de un país. ¿Cómo está la media literacy? Es decir, pregunta número uno. ¿Existe alguien? Me parece que Cristian antes decía, me pilla totalmente desprevenida este concepto, ¿no? Es decir, en este país existe la media literacy, es decir, existen programas que se ocupan de media literacy. Pregunta número uno fundamental. ¿La media literacy está en los currículums escolares?
Y aquí no hace falta que os diga, porque ya empecé, ni siquiera en la Unión Europea, que parece que le da tanta importancia a la media literacy está en los currículos escolares, ¿vale? Y nosotros hicimos una investigación, la primera grande investigación que hicimos, que era exactamente Assessment Criteria for Media Literacy Levels, donde interrogamos los 25 entonces países de la Unión Europea, porque es de hace 10 años, y descubrimos que en poquísimos países europeos la media literacy está en el currículo. ¿Por qué? Por una simple razón, porque los currículums escolares son tan estrictos que literalmente no saben dónde meter la media literacy. Es decir, los programas son tan estrictos que no saben dónde enchufar la media literacy. Por contrario, vimos que existen muchísimos programas que dependen mucho de la buena voluntad del profesor, de un profesor que tenga pasión para el cine, entonces introduzca el cine, etcétera, etcétera, pero en el currículum no lo ponen simplemente porque a nivel ministerial, normalmente es el Ministerio de Educación que se encarga de esto, no saben bien dónde meterla, porque si la asignatura de historia para Navidad tiene que llegar al Imperio Romano, ¿dónde pongo yo crítica de cine? No sé cómo hacerlo. Otro tema que encontramos que parece ya casi de broma, pero es verdad, es que sobre todo en los países mediterráneos, en este caso hablo de Europa porque es la investigación que hicimos, sobre todo en los países mediterráneos, existe una gran falta de infraestructura. Es decir, los colegios, por ejemplo, no tienen una sala de cine donde poder sentar a los estudiantes y, por ejemplo, usar una herramienta audiovisual, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como esta. Y último, pero no último, y esto lo hemos confirmado con una investigación del año pasado, o sea, los resultados saldrán este año, los profesores no se sienten preparados. Es decir, ¿qué pasa? Hablo del ejemplo más sencillo, el uso del audiovisual en el aula, ¿no? En vez de hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues usar herramientas audiovisuales como películas donde puedes hacer media literacy, que significa usar la película como sustituto, digamos, de la clase, de te explico qué ha pasado el 25 de octubre del 44, pero también puedes hacer un discurso de pensamiento crítico sobre cine, el enfoque, etcétera, etcétera. Los profesores europeos, en general esto es a nivel europeo total, era cierto hace 10 años, es cierto ahora, no se sienten preparados. Es decir, lo que ellos te dicen es, vuelvo al ejemplo de historia, yo tengo una licenciatura en historia, sé explicar la Segunda Guerra Mundial, pero a mí no me preguntes que explique el uso de la cámara, porque no sé hacerlo. Por lo tanto, yo antes de usar una película simplemente como, ¿no?, rellenador de huecos, ¿no? Hoy no tengo ganas de explicarte, pongo la película, pues no lo hago porque no me veo capaz. Noemi. Básicamente, has tocado justamente una fibra. Mi pareja es profesor de matemáticas y de informática. Y aquí informática no es informática, es básicamente medios. O sea, sí que aprenden los básicos de la informática y muchas, pero por ejemplo aquí en Alemania, alfabetización mediática sí que han intentado que se reparta entre la parte que es los instrumentos y la parte que es los conceptos y la parte no, o sea, no tanto el usarla, sino lo que hay detrás. Y lo que él dice es eso, dice, es que ¿cómo va a explicar un profesor de, yo qué sé, alemán que tiene 800.000 cosas que tiene que hacer, que tiene que ir por el currículum en una clase que a lo mejor ya no le prestan, no le hacen caso normal, y el profesor a lo mejor hace 30 años que da clase, que ha trabajado con un proyector, ¿cómo le vas a poner delante de una pizarra digital si no le habéis hecho ni una formación ni nada? Y luego encima lo que él también dice es que lo que él nota también mucho y lo que yo me di cuenta en todas las prácticas que he hecho es que no hay tampoco interés que, que el uso de, o sea, que la alfabetización vaya más de lo que está en un currículo. Y eso es lo que, o sea, donde pierdes también a muchos de los estudiantes, que si no lo mueves para hacerlo interesante, no lo van a aprender y van a decir, pues yo ya sé utilizar el ordenador, yo ya sé meterme a Zoom, yo ya sé escribir un email, pero luego les dices, ¿cómo envías un email a, o sea, si eres en el trabajo, yo lo sé por el trabajo y lo sé por alumnos,
no saben enviar, cuando tienen que enviar un email a muchísima gente, lo ponen a todos para que se vea toda la lista de contactos y yo digo, pero si es que estas personas no tienen que saber quién está en esta lista de no tiene que saber nada y no saben poner un BCC, no saben poner o no saben reportar un spam, no saben cómo hacer o sea, por ejemplo, aquí cuando tienes la doble autentificación para tu app del banco, o sea, yo he tenido que discutir con alumnos que tienen cuenta bancaria pero que tienen aquí tienes que tener como dos apps, la app del banco y luego la app del TAN, que es como cuando haces un movimiento en tu banco, tienes que confirmarlo. Tienen las dos apps en el mismo teléfono, en el mismo móvil o en el mismo tal. Y yo digo, pero no ves que estás poniendo donde estás haciendo los movimientos y donde están donde puedes hacerlo todo. Si en el momento en que te roben el móvil, tú ya te quedas sin tarjetas del banco, sin móvil, sin email, sin nada. Y no entienden el por qué si dices, si hay una app, ¿por qué no voy a poder tener las dos apps aquí? Y a mí eso me lo han enseñado, pues básicamente compañeros, pero yo no lo aprendí tampoco en la escuela. Y esas son cosas que yo digo, esto se tendría que aprender en parte, sí, en informática, pero también en parte en las otras asignaturas, pero no como parte del temario, sino incluirlo, o sea, utilizarlo como método de temario para el temario, el currículum que ya está dentro. Pero Sí. es, Creo que en lo sí, que dice Noemí hay dos cosas interesantes. Dejo la segunda sobre uso porque lo vemos, digamos, en el próximo escalón. Vuelvo a lo de los profesores, es exactamente lo que detectamos en la investigación. Es decir, nosotros hicimos una investigación masiva en los 25 países europeos hace exactamente 10 años. Repetimos la misma investigación con menos países y muchas cosas evidentemente han cambiado, muchas cosas han mejorado, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, la sala de cine hoy día, gracias a la tecnología móviles, ¿no? Aunque tu escuela no tenga grandes recursos, si un profesor tiene un poquito de fantasía, puedes encontrar maneras, ¿no? De hacer cosas, etcétera. Sin embargo, esto de la preparación ha quedado absolutamente idéntico, es decir, en 10 años no se ha hecho ningún paso adelante justamente por eso, porque los profesores, claro, hace falta, antes de todo, una inversión económica muy fuerte por parte del ministerio para preparar a los profesores. Los profesores, no nos engañemos, aquí depende mucho, estoy generalizando, depende, ¿no? En Finlandia no es lo mismo que en España, que no es lo mismo que en Italia, pero por ejemplo en Italia los profesores son no mal pagados, son pagados de forma pésima, por lo tanto tú no puedes preguntarle a una persona que tiene un sueldo tan miserable que encima vaya a hacer cursos, ¿no? Encima gratis, no, yo cumplo mis horas y me voy, por lo tanto, ese es un gran reto, lo que tú dices es absolutamente reto y lo estamos detectando y por eso es importante, esto es el contexto, es decir, aquí la única manera para hacerlo es que haya una voluntad política, es decir, nosotros podemos, como universidad, podemos escribir libros blancos, podemos decirlo, pero la voluntad política es pongo dinero para que los profesores se formen. Y esto por un lado. Por el otro, importantes actores en el contexto son las autoridades reguladoras, es decir, los diferentes países tienen autoridades reguladoras que normalmente son las grandes impulsoras de los programas de media literacy. Pienso Uberalles, para decirlo a la alemana, al Ofcom inglés, ¿no? El Ofcom inglés es una de las grandísimas, seguramente lo veréis a lo largo del máster, es una de las autoridades a nivel europeo más activas, ¿no? El Ofcom siempre es el benchmark, siempre es un poco el ejemplo a seguir sobre media literacy, ¿no? Por lo tanto, que imponga a la televisión pública ciertas cosas, etcétera, etcétera. Los otros actores importantes son los mismos medios. Es decir, existen contextos donde los mismos medios participan activamente en actividades de media literacy. ¿Por qué? Porque entienden que una audiencia crítica, una audiencia alfabetizada mediáticamente será una audiencia que apreciará más la calidad, ¿no? Y hay ejemplos maravillosos. Puedo citar uno que es uno de mis favoritos, que es la Semaine de la Presse en Francia. En Francia cada año los grandes medios de comunicación impulsan, es decir, van ellos a las escuelas y durante una semana los estudiantes desde primaria, o sea, desde los niños hasta los estudiantes de la secundaria, trabajan como si estuvieran en la redacción de Le Figaro o de Le Monde, es decir, hacen un diario.
durante una semana. Y el resultado es, como podéis imaginar, excepcional. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que aprender haciendo. Es decir, cuando estos chicos, incluidos los niños de 6 años, ven cómo es una reunión de redacción, cómo se decide qué está en primera página, qué está en segunda, qué está en tercera, automáticamente aprende a ser crítico. Aprenden que existe una agenda setting, aprenden que existe un interés editorial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay muchísimos ejemplos de este tipo. Por lo tanto, hay contextos donde los medios colaboran de forma absolutamente proactiva y están interesados, hay contextos donde la industria no está muy interesada. Y finalmente, la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es un actor fundamental. ¿Por qué? Porque a sabiendas que todo lo que es educación formal tiene sus limitaciones, muy a menudo es la sociedad civil que, digamos, asume este rol. Por lo tanto, asociaciones, todo tipo de, hasta incluso federaciones deportivas, ¿no? Que ofrecen este tipo de cosas. Por ejemplo, en Barcelona tenemos un caso muy interesante, no diré el nombre, pero una asociación deportiva que forma una asociación deportiva muy importante, de la cual no diré el nombre, que forma a sus atletas para aprender y, digamos, ser críticos a la hora de evaluar el tratamiento de las atletas mujeres, ¿no? Porque, como sabéis, hay un problema muy serio de las deportistas mujeres, sobre todo en el fútbol. Evidentemente, el fútbol es un mundo absolutamente machista, ¿no? Creo que no hace falta explicaros qué pasó en España hace menos de un año, ¿no? Con el fútbol, y este es un poco, no quiero, digamos, hipergeneralizar, pero un poco ejemplifica el tipo de ambiente, ¿no? Más allá del caso en sí de las molestias sexuales, tenemos un equipo que gana el mundial y casi no nos enteramos, ¿no? En cambio, si Leo Messi se hace un arañazo en el codo izquierdo, lo tenemos en portada durante 6 semanas, ¿no? Y estas chicas ganan un mundial y no nos enteramos. Y esto es un poco la punta del iceberg. Por lo tanto, existen, ¿no? Muchísimos casos en Barcelona de asociaciones que se ofrecen de ayudar a las atletas femeninas, y no sé si habéis visto noticia de hace 2 días, finalmente la Federación Europea de Fútbol que concederá finalmente algo tan obvio y tan evidente, pero que no lo era por lo visto, que es el permiso de maternidad a las atletas, ¿no? Algo tan, parece idiota, ¿no? Que es evidente, en cualquier trabajo debería haber permiso de maternidad, pues por lo visto las futbolistas no tenían ni siquiera derecho a tener un hijo, ¿no? No tenían el permiso de maternidad pagado. Por lo tanto, todo esto está impulsado por la sociedad civil, porque evidentemente de ahí viene. Pero ese es un poco el primer nivel. Por lo tanto, a la hora de observar la mediaritras, y primero, disponibilidad de medios, y segundo, contexto institucional, contexto económico, etcétera, etcétera. Segundo nivel, y aquí venimos a lo que dices tú, Noemi, es el nivel de las competencias personales. Es decir, ¿cómo medimos las competencias personales? Me paro, Cristian. Gracias, Laura. Sí, sobre lo que explicabas, a mí me llama especialmente la atención lo de la voluntad política y me cuestiono cómo mover la voluntad política, porque pareciera que en algunos estados hay como especial interés en la analfabetización mediática, informacional, no es lo que vende y es lo que les ayuda a perpetuarse en el ejercicio del poder. En el caso de El Salvador, por ejemplo, hace poco tuvimos unas tormentas fuertes. Entonces, y el país estaba paralizado frente a esto, ¿no? Porque hubo mucho desastre, hubo muertes y todo. Entonces yo digo, que ¿por qué nos sorprende si eso pasa todos los años, ¿verdad? Es más, hay comunidades donde hay deslaves, ya se sabe que es un riesgo, ¿verdad? Que crecen mucho los ríos y todo esto, pero es algo que no se atiende a tiempo. Entonces ya se sabe la película de terror que se va a generar cuando llueva fuerte. Entonces, a veces los gobiernos, ¿verdad? Municipales o locales o a nivel general también, les gusta, pareciera que les gusta, ¿verdad? Promover todos esos shows, ¿verdad? A nivel general en la población. Y compramos esos discursos de la preocupación por los fallecimientos y todos los años mueren personas soterradas y es duro ver eso, por supuesto que no deja de conmovernos,
pero yo digo, bueno, en El Salvador este año se manejó con el tema de los asuetos, ¿verdad? Se declaró asueto 1 o 2 días y las personas están como muy contentas y dicen, ay, qué excelente, nunca antes se había hecho eso y ya pues. Entonces, claro que hay personas que deben quedarse en casa porque el salir representa muchísimo riesgo. No es la situación de todos y todas, pero eso es lo que vende. Lo otro es con el manejo también de los perfiles de personas o personajes políticos y que van a llegar a la asamblea y que van a llegar como magistrados y magistradas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no nos enseñan, ¿verdad? A cuestionar, a valorar qué hay detrás, a valorar las potencialidades de cada persona, sino que cuando vemos, aquí todavía usamos mucho lo de las vallas publicitarias, lo visual, entonces vemos contaminadas las calles de candidatos y candidatas y parece que van a un concurso de belleza, más que de lo que hay detrás, ¿no? De su capacidad de promover iniciativas, su conocimiento, etcétera. Y se están rotando. De repente yo fui candidata a diputada, el otro año o en la siguiente elección me lanzo candidata a alcaldesa y así sucesivamente. Y además lo que la gente está comprando es mi imagen, que si yo me veo como mi universo o que si cumplo en el estándar de la mujer guapa, atractiva, y aparezco sonriente y aparezco enseñando mis senos y tal, ¿verdad? En lugar de dar a conocer mi currículum académico y mi experiencia profesional. Y eso pasa hasta con los candidatos que van a los máximos espacios aquí en el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión, y no hablo por el gobierno de ahora, ¿verdad? No es como una crítica, aunque a veces es más como visible porque estamos tan influenciados por las redes sociales, me da la impresión que hay como un interés en no alfabetizar en esta área, ¿verdad? Porque es la manera de mantener control, el no generar esta capacidad de conciencia en las personas. Y tampoco las personas tenemos ese interés porque el día a día nos va consumiendo. Entonces yo me pregunto, en el caso de El Salvador, con esta tarea que nos han estado dejando, yo buscaba y digo yo, bueno, los cursos que hay, las iniciativas y todo eso, pero yo digo, no, esto está sonando muy poco, ¿verdad? Y no es tan nuevo que digamos. Y aquí está sonando demasiado suavecito y así no vamos a salir de la situación en la que estamos. Entonces me pregunto, porque la voluntad política es clave, es fundamental. A alguien debe como, pero también digo yo, ¿cómo van a tener esa voluntad si finalmente saben que es lo que les mantiene en el poder y en la toma de decisiones? Entonces, eh, no sé, a veces entro un poco en desesperanza frente a esto, ¿verdad? Frente a que ni de una parte de quienes estén en la toma de decisión de incluirlo, porque ni siquiera están pensando en incluirlo en la currícula, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera es un tema que se conoce, es un tema totalmente desconocido. Hace poco yo fui a un foro y era sobre el tema de la ética en el ejercicio docente y todo eso, pero y me preocupó muchísimo porque el planteamiento era de que una gran preocupación por las tecnologías y por los dispositivos y por las redes, pues yo no digo que yo tenga la razón, pero finalmente están y se van a quedar estas tecnologías, entonces tenemos que entrarle y conocerlas y para que no nos sobrepasen, pues. Entonces yo creo y fue un encuentro como universitario, ¿verdad? De docentes universitarios, entonces a mí me preocupa muchísimo porque no solo es que no veo mucha voluntad política, pero tampoco veo como cierto interés en la población en ejercer ciudadanía a través de esto. Entonces, si hay me gustaría muchísimo saber si hay algunas experiencias de países que han logrado, cómo lo han logrado, porque sí sería como bien chévere que desde El Salvador, aunque sea poco a poco, vaya sonando el tema. No, lo que encontré es un trabajo articulado de algunas universidades, pero que se quedó hasta ahí. Dieron una edición de un curso virtual en alfabetización mediática. Enhorabuena que fue gratuito. Yo dije, sería el colmo que fuera pagado, ¿verdad? Pero ya no volvió a sonar otra cosa. Entonces, ¿cómo mover la voluntad política y cómo despertar la conciencia de la población desde cero, partiendo que debe ser algo que nos debe mover, ¿no? Poco a poco, porque sí o sí tenemos que generar este pensamiento crítico. Muy interesante lo que dices. Para obviamente responderte parcialmente.
creo que aquí la respuesta va a diferentes niveles. Primer nivel, evidentemente el interés hacia la alfabetización mediática y en general, podríamos, esto es un poco una extensión de la alfabetización en realidad, ¿no? Es, digamos, va de la mano con la democracia. Evidentemente, todo esto que estamos hablando es una dictadura, ¿no? En Corea del Norte nadie se preocupa por la alfabetización mediática, eso está bastante claro, pero insisto, tampoco para la alfabetización, ¿no? No estamos hablando de nada moderno, y esto es por un lado, o sea, esto está claro. Por el otro, esto ahora estoy siendo bastante eurocéntrica, lo admito, pero para daros una idea, esto también está ceñido con la presencia y la independencia de las autoridades reguladoras, ¿no? Vuelvo a citar el Ofcom. Es decir, la voluntad política la has, digamos, dibujado perfectamente. Está claro, ¿no? Que si yo soy un político que intento manipular, pues no me interesa dar a mi población los instrumentos para descubrir esta manipulación. Pero si existe una autoridad reguladora independiente, aquí está la palabra clave, independiente, ¿no? Esto entonces sí, porque esto puede arrestar los políticos. ¿Cómo se logra que una autoridad reguladora sea independiente? En realidad es muy fácil, que se elija en los midterms, a medio mandado. Es decir, ¿cómo funciona el Ofcom? El Ofcom se elige a medio mandado de un político, porque de esta forma te asegura que siempre serán 4 de un partido y 4 del otro, ¿no? Es decir, esto garantiza su independencia. Por lo tanto, allá donde hay autoridades reguladoras independientes, allá la medialidad funciona porque la autoridad es independiente. Y esto, digamos, a nivel estructural. A partir de aquí, sí que hay casos, es decir, la sociedad civil puede hacer mucho, ¿no? Pienso, creo que hace poco habéis tenido a la doctora Celi Taye, ¿no? Pensad al caso de de la primavera árabe. Es decir, la sociedad civil puede autohacer, o sea, puede hacer medialitrasis sin saberlo. Es decir, estos chicos que en la primavera árabe hackeaban, usaban Facebook para transmitir mensajes, etcétera, etcétera, estaban haciendo medialitrasis, estaban aprendiendo, bajando al barro, cómo hacerlo. Os cuento simplemente, evidentemente lo que os estoy contando es una gota en el océano. Pero esta gota a mí siempre me gusta, porque además la vi en vivo, en directo, y siempre me gusta contarla. ¿Qué pasó cuando la primavera árabe? Estamos hablando ya del pasado remoto, luego puedo haceros ejemplos más recientes, pero esto es el ejemplo, creo, perfecto. Cuando explotó la primavera árabe en Egipto, ¿no? En el caso, os acordáis, Tahrir Square, ¿no? Toda la gente iba a Tahrir Square a protestar en contra del régimen, etcétera, etcétera. Como podéis imaginaros, ir a protestar a Plaza Cataluña, ¿no? Que es la plaza principal de Barcelona, o al mismo tiempo pasaba en New York, en Zuccotti Park, no es lo mismo que ir a Tahrir Square. ¿Por qué? Porque evidentemente, sobre todo para una mujer, ir a un sitio donde hay miles de personas, no, quizás no es una grande idea, ¿no? Pero esto sigue siendo lo mismo en México cuando hay las manifestaciones de Ni Una Menos. Es decir, el problema es estructural. Es decir, primera pregunta, ¿cómo llego a Tahrir Square? Ups, Cairo tiene 22 millones de habitantes, es decir, para llegar ahí tengo que hacer 4 transbordos en metro tren y tardo 6 horas, y por una mujer tomar un metro sola en el Cairo quizás no es una gran idea. Os doy un dato escalofriante, el 95% de las mujeres en el Cairo han sufrido alguna forma de acoso sexual. 95. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, insisto, es una gota en el mar, pero es una gota que yo encuentro maravillosa. ¿Qué pasó? Las mujeres quisieron, o sea, sintieron que querían estar ahí, querían participar en esta revolución, pues ¿qué hicieron? Empezaron a organizar grupos de Facebook donde hacían una cosa tan revolucionaria como, o sea, fijaros qué cosa banal, simplemente se formaban grupos para llegar a Tahrir Square. Es decir, yo vivo en este barrio, pues quedamos ahí, luego pillamos a la otra, de forma que cogían el metro, el tren, el bus, lo que cogían, en grupos de 10, 15 mujeres. Por lo tanto, estaban muy, muy seguras. Entonces, ¿qué pasó en Tahrir Square? Lamentablemente, como os acordáis, mi gota en el océano de momento no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes empezaron a usar la violación como instrumento político, es decir, tanto el ejército
como los hermanos musulmanes empezaron a castigar a las mujeres de esta forma para evitar que las mujeres fueran a la calle, pero claro, las mujeres cada vez más iban en grupos grandes. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que las mujeres en grupos grandes ya no eran tan indefensas como 3 chicas, o sea, 50 mujeres, ya empieza a ser otra historia. ¿Y qué pasó? Por primera vez en la historia, si queréis, luego os puedo linkear un documental que a mí me gusta mucho, y esto lo vi con mis ojos, que pasó por primera vez en la historia, los hombres dejaron de tener vergüenza. Es decir, seguramente el Cairo está lleno de hombres que consideran que las mujeres deberían tener derecho, pero de alguna forma había una espiral de silencio, ¿no? No digo nada. Cuando empiezas a ver 50 mujeres, pues los hombres empezaron a animarse y empezaron a protegerlas. Por lo tanto, resultado, muchas más mujeres pudieron acudir a las protestas, por lo tanto, estos grupos eran cada vez más grandes y cada vez más hombres empezaron a ayudarlas, a rodearlas y a protegerlas. Por lo tanto, de un grupo de Facebook llegamos a esto, ¿no? Hoy día, como bien sabéis, bueno, si lo sabéis, en el caso de las protestas feministas, ¿no? Sobre todo en México, en el caso de Una Menos, pasa lo mismo en TikTok. Es decir, en TikTok las chicas ayudan a las demás chicas a través de Make Up With Me, es decir, la excusa es hago una make-up routine para aconsejarte cómo vestirte para la manifestación, qué tipo de maquillaje usar, pero en realidad te explico trucos, es decir, queda en este sitio porque hay más chicas que cogen el mismo metro, no vayas a esta hora, si llega la policía hace esto, usa de esta forma el teléfono, etcétera, etcétera, hasta el punto, y esto es un ejemplo que me duele el corazón hacer, pero lamentablemente no deja de ser un buen ejemplo de media literacy, están usando TikTok como herramienta de protección personal, es decir, hacen un make up with me donde literalmente dicen, me llamo Antonia, saldré hoy a las 4:15 del tal sitio, cogeré este taxi de esta marca de taxi, digamos, de esta cadena de taxi a la tal hora, por lo tanto, llegaré a Plaza Garibaldi, que es donde normalmente se hacen las manifestaciones, a la tal hora. Si para las 5:15 no llego a Plaza Garibaldi, pues llamar porque ha pasado algo. Y no sé si conocéis la historia, esta es lamentable, pero es así. El caso de Diana García fue una de estas chicas que hizo este video y la policía pudo usar este mensaje para, lamentablemente en este caso, encontrar el cuerpo, pero por primera vez en la historia, este video, es decir, un video de TikTok, fue usado como herramienta de acusación, porque evidentemente fue el taxista, fue usado como herramienta para la acusación. Es decir, ella había grabado diciendo voy a coger un taxi en el tal sitio con esta empresa de taxi y esto pasó en actas en el juicio y sirvió a los juzgados para encontrar efectivamente quién era. En este caso no se pudo salvar, pero es un caso, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo la sociedad civil puede hacer cosas y esto inevitablemente obliga a las autoridades, ¿no? Porque cuando ya eso, yo siempre digo, cuando algo se vuelve viral, ya los medios tradicionales no pueden evitar hablarlo, porque si está en la boca de todos, ellos están obligados a entrar y a este punto los políticos de alguna forma tendrán que reaccionar. No quiero ser demasiado optimista, o sea, esto no es un cambio que se hace de día para mañana, pero como probablemente sabéis, sabéis que Latinoamérica tiene el horrible primato de feminicidios, ¿no? Pero de los 18 de los 26 países de LATAM ya tiene fiscalía específica para las mujeres y esto es gracias a las protestas del Ni Una Menos. O sea, esto está claro. Algo que empezó como un hashtag acabó logrando que por lo menos existan fiscalía de las mujeres, ¿no? Que estamos lejos de resolver el problema, pero algo es algo. Noemi. Está silenciada, Noemi. Perdón, que no es exactamente lo mismo, o sea, no es el mismo ejemplo, pero sí que es un ejemplo que, por ejemplo, pasó aquí, que al empezar a subir muchísima gente, o sea, hay una influencer aquí y en una ronda de preguntas alguien le hizo una pregunta de cómo hacía ella para volver de fiesta a casa porque la persona que estaba escribiendo la pregunta no tenía muchísimo dinero y le daba muchísimo miedo o esperar el metro sola al volver de fiesta o lo que sea. Entonces se quedó la influencer muy tocada y dijo, oye, esto es una pregunta que tenéis muchas, ¿eso es un tema que hay que hablar o algo?
Y empezó así, empezó con una pregunta. Al final, la chica recibió muchísimos mensajes y cogió y hizo una petición online en la que o sea, sus seguidores y muchas más personas podían escribir bueno, al ayuntamiento de aquí de Múnich, y durante bastante tiempo pusieron un número de teléfono en los cuales tú podías llamar como mujer o mujer trans, podías llamar a ese número de teléfono, y es una línea de taxis gratuita, que es cuando tú no te sintieras bien o alguien con la que tú estuvieras no estuviera bien o no estuviera en el mejor estado o tuvieras miedo de volver a casa o no tuvieras dinero o no fuera el transporte público, o sea, podías llamar a esos taxis y los taxis te recogían y te llevaban a casa. Y al estar recogido por esa red, no, si te pasaba algo, se sabía cuándo habías llamado, dónde te habían recogido, qué número de taxi era, porque te lo daban y todo. Entonces, solamente por una pregunta que se hizo en un Get Ready With Me, la chica dijo, oye, esto es un tema, hizo una colección de firmas, y al final sí que, o sea, ahora es diferente, pero sí que se estuvo haciendo durante muchísimo tiempo, y ahora durante diferentes meses, cuando, por ejemplo, ahora en la Eurocopa hay muchísima más gente, sí que se hace. Y eso es algo que para mucha gente a lo mejor es, bueno, sí, pero es un taxi, puedes coger cualquier otro taxi, pero igual es una seguridad más que se ha podido hacer porque alguien ha hecho una pregunta y que no se sentía segura, la chica se ha dado cuenta, esto es un tema grandísimo, vamos a hacer algo. Cuantas más personas pensemos que es una buena idea o hayamos sufrido una situación donde no teníamos esta ayuda, podemos hacerlo así, y al final se fue reproduciendo en la radio, después en TikTok, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y al final el ayuntamiento no tuvo otra que buscar una solución a algo. Pero sí. Antes de darte paso, Patricia, lo has dicho perfecto. Para contestarte, Cristian, insisto, no quiero ser hiper optimista, pero ese es un ejemplo perfecto. Es decir, esta influencer, seguramente sin quererlo, ha logrado obligar a los políticos, porque una vez que ella pone de manifiesto este ejemplo, una vez que este tema se habla, los medios están obligados a hablar de esto, y además no deja de ser un tema muy jugoso, ¿no? Es un tema que tiene un poco de morbo que a los medios siempre les gusta. A este punto tú estás obligando al ayuntamiento, y si hubiese una elección al alcalde de Múnich en los próximos meses, sí o sí, este experimento lo deben salvar, porque seguramente está en la boca de todos, por lo tanto, aunque sea simplemente para lucirse, deberían salvarlo, y esto ya está hecho, ya es digamos, es un escaloncito que hemos subido. Eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Y de eso se trata. Evidentemente, estaría muy bien si hubiese una voluntad política ya, digamos, en origen, pero si no la hay, a través de este tipo de fenómenos, de este tipo de campañas, sí que se puede de alguna forma obligar a los políticos, ¿no?, a hablar de estos temas. Patricia. Justamente quería hablar sobre cómo la sociedad civil también, no solamente en Internet, sino con los medios tradicionales. En Ecuador siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces hace mucho tiempo decían mujer borracha y drogada, apareció muerta en el parque tal. Y entonces la sociedad civil y las mujeres decían, a ver, no, mujer borracha, mujer casi mal vestida, o sea, la mujer puede ir vestida y puede ir tomada y puede ir a donde le dé la gana, cualquier cosa. Y no es que murió, sino que es que la asesinaron. Entonces, justamente a través de Twitter, bueno, ahora X, pero la gente empezó a reclamar al medio que obviamente sí tenía su Twitter, es un medio, un periódico, y diciendo, oye, la mujer, o sea, no tienes por qué estarla describiendo si es que está borracha o no está borracha, eso, aquí el problema es el asesinato, no la forma en que estaba la víctima. Entonces, sí, la sociedad civil sí tiene esa fuerza, me parece, y ojalá que tenga más y que podamos hacer cambio. Y efectivamente esa es una de las cosas que al principio hablábamos en la maestría, es esta comunicación, ojalá que nos lleve a hacer cambios civiles, ¿no? Que nos ayuden a las mujeres sobre todo, bueno, a todos, a las mujeres sobre todo. Sí, sí, exactamente. Entonces, vamos a subir al siguiente escalón.
el siguiente escalón es cómo medimos, una vez que hemos medido, digamos, la fotografía contextual, vamos a las competencias personales. Y aquí hay una parte relativamente fácil y una parte que os lo he puesto también como tema de debate porque es el gran, digamos, la pregunta del millón. Es decir, de dentro de las competencias personales, y volvemos un poco a lo que decía Noemi, está el uso. Es decir, cómo se mide el uso. Y aquí está la clave. Y aquí un poco es donde la percepción europea o la actitud, el entendimiento europeo difiere del entendimiento americano. Americano, cuando digo americano, perdonadme, siempre pienso a Estados Unidos. Entonces, el uso, ¿cómo se mide? El uso, evidentemente, se puede medir a diferentes niveles, es decir, está todo lo que se llaman digital skills, ¿no? Y esto es, cuando digo fácil, no es tan fácil, evidentemente, pero es relativamente fácil, es decir, sabes hacer esto, lo sabes hacer, sabes encender un ordenador, sabes mandar, ¿no? Lo que decía Noemi antes, sabes utilizar el Zoom, pues perfecto, 10 tienes, ¿no? Sin embargo, hay una serie de otras cosas, es decir, y aquí entramos en el tema del pensamiento crítico. Y esta es la pregunta del millón. Es decir, ¿qué significa estar alfabetizado en este caso digitalmente? ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, de data literacy, ahora, ¿no? Artificial intelligence literacy, toda una serie de bla, 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 literacy. Es decir, yo la competencia digital la puedo medir haciendo un test, ¿no? Es lo que hacemos. Te hago un test, a ver si sabes hacerlo esto. Pues lo sabes hacer, perfecto. Ahora bien, ¿esto significa que sabes usar el instrumento? Digamos que la perspectiva americana tiende, no siempre, ahora estoy exagerando, pero es verdad, de alguna forma tiende a decir, sí, te he hecho el test, lo has hecho bien, has sabido utilizar el Zoom, lo has hecho bien, perfecto eres. La perspectiva europea es, ojo, ojo, porque ¿qué significa que tú sepas mandar un Zoom, ¿no? Abrir un Zoom. Significa que tú críticamente entiendes, y aquí está el tema, cómo se mide. Entonces, por un lado está lo que decía Noemi, es decir, esto es una cosa, digamos, muy contemporánea. Los jóvenes tienen competencias digitales inmediatas, es decir, saben manosear una serie de cosas de forma muy fácil, pero faltan de pensamiento crítico base, como lo que decía ella, ¿no? La password, tener las apps en el mismo móvil, etcétera, etcétera. Aquí os puedo contar una anécdota que me pasó a mí hace muchos años ya, pero no deja de ser muy, no está muy lejos de lo que pasa ahora. Siempre en el marco de nuestros proyectos de Media Literacy, hace unos cuantos años íbamos a hacer un proyecto de voluntariado, íbamos un grupo de estudiantes de la Autónoma en una oasis de Marruecos, donde la Universidad Politécnica de Cataluña colaboraba para, digamos, restaurar el XAR, digamos, el castillo, digamos, de la Oasis, y la universidad, la parte, digamos, los informáticos de la Universidad Politécnica de Cataluña les habían conectado con Internet, que estamos hablando de un oasis en medio de la nada en el desierto, ¿no? Por lo tanto, gran revolución, y entonces nos llamaron a nosotros y llevamos a los estudiantes para hacer un curso de alfabetización digital básica a los niños del pueblo. Por lo tanto, imaginaros, luego si tenemos tiempo os puedo enseñar fotos. A las paredes de nuestras salas de ordenadores estaban hechas de barro y salían trozos de pajas, para daros una idea, ¿no? Teníamos ordenadores donados por la Universidad Politécnica de Cataluña, digamos que eran viejos PCs, y teníamos estudiantes que podían ir desde el niño de 4 años que nos lo enchufaban las mamás o iban correteando por el pueblo hasta el chico que iba a la universidad. Pues, ¿qué pasaba? Lo que os decía antes en África, que la conexión móvil está muy extendida, por lo tanto nosotros llegamos ahí, yo llegué personalmente con mis estudiantes con esta idea de un poco europea colonialista, ¿no? Vamos a empezar con cómo se enciende el ordenador y estos todos estaban chateando y evidentemente, como podéis entender, ¿para qué usa un chat un niño de 15 años que vive en una oasis perdida en medio de la nada? Pues por supuesto para ligar, ¿no? Estaban todos metidos, en aquel entonces no había Tinder, pero estaban todos ahí mandando corazoncitos y caritas con ojos de corazón a niñas, vete a saber dónde. Entonces nos encontramos un poco así, en plan, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Porque pensad que yo estaba con estudiantes míos tampoco, ¿no? Habían preparado un cómo encender el ordenador, cómo abrir, digo, vamos a ver, vamos a testear qué saben.
Y entonces, y esto es absolutamente verdad, insisto, estos mandando corazones con... en aquel entonces había una app que se llamaba Badoo, por lo tanto todos tenían el acceso a Badoo, iban mandando corazones, vídeos, selfies, etcétera, etcétera. Y mi estudiante, que en aquel entonces estaba, digamos, tenía que empezar a dar esta clase, dice, venga, pues abrimos un Word. Silencio en la sala. Abrimos un Word, y nadie, estos que estaban mandando selfies, corazones, etcétera, etcétera, sabían que era Word. Pero peor aún, cuando se le enseñaba, vale, sí, sí, entiendo que existe, pero ¿qué es esto? ¿Para qué sirve un Word? No tenían el conocimiento que el Word es una hoja donde tú, digamos, almacenas información y luego la guardas. Por lo tanto, esto es un ejemplo de, antes de hablar de pensamiento crítico a nivel, digamos, más sofisticado, el uso a veces esconde esto, o sea, sé hacer cosas aparentemente muy, muy sofisticadas, pero no tengo un conocimiento, o sea, al final no sé por qué es un Word, ¿no? Y de hecho empezamos diciéndole, esto, imaginaos que es una caja, viene a ser un cajón donde tú almacenas información. Esto era totalmente desconocido, que tú usas un ordenador para almacenar información. Aquí empezamos a pensar de, vale, medimos que tú sabes, perfecto, sabes usar TikTok, perfecto. No más lejos de hace 3 días, esto es una cosa muy, muy privada, pero creo que os ha pasado a todos. Yo tengo un niño de 2 años, pues hace 3 o 4 días me voy al parque, encuentro a unos amigos, nos hacemos muchas fotos con los niños, no pasan 10 minutos que veo la cara de mi hijo en Facebook. Entonces llamé inmediatamente diciendo, oye, primero, antes de poner mi cara me pides el permiso, pero bueno, da igual, no pasa nada. Pero antes de poner un menor en Facebook, ¿no? Y estamos hablando de 2 personas, que uno es ingeniero y ella es dentista. No estamos hablando de 2 analfabetas que vienen de la jungla, ¿no? Un niño, un menor en Facebook, ¿no? Que dices, deberías saber que cuando tú pones una foto en Facebook, esta foto pertenece a Facebook. Por lo tanto, no sabemos a partir de ahí qué pasará, ¿no? Y esto es un ejemplo. Ahora diré, Albert, me estás grabando, lo siento, pero lo digo siempre. Yo cuando hablo de estos temas, sobre todo en términos de mujeres con mis estudiantes, yo siempre les digo, sois mayores, yo no voy a meterme con qué tipo de foto queréis enviar a vuestras parejas, a vuestros novios o a vuestros ligues. Pero me sorprende, y con perdón lo diré de forma coloquial, que seáis tan idiotas de poner vuestras caras. O sea, digo yo, si quieres enseñar una foto de tu parte íntima, pues yo no sé quién para decirte que lo haga, pero que la parte íntima no vaya acompañada de tu cara. Es tan difícil. No, insisto, no entro en la parte ética. Son chicas, mis estudiantes hacen presentaciones con Canvas que son 25 veces mejores que mi PowerPoint y en 5 minutos, pero no llegan a entender que si vas a mandar la foto de tu lado B, pues que no esté tu cara, ¿no? O que no se vea, que no se vea, no más tarde de hace 2 años, una alcaldesa, ¿no? Noemí se acordará, una alcaldesa española fue chantajeada y tuvo que demitir porque por error mandó una foto que estaba pensada para un amante, lo mandó a todo el consejo de la ciudad. Que dices, hubiese sido la misma foto sin tu cara, podrías haber dicho, oye, lo siento, me ha llegado esta spam, pero si está tu cara, digo, no, es posible que no sepas que si quieres enviar una foto pornográfica, erótica, reveladora, lo que tú quieras, es mejor no poner la cara, ¿no? Y esto es la base, esta persona se supone que está alfabetizada digitalmente porque sabe hacerlo, seguramente habrá usado muchísimos filtros, ¿no? Pero y última cosa, ahora os pondré el link, ese es un artículo que ha salido hace un par de meses, un artículo hecho por la Facultad de Psicología de Harvard, y insisto con Harvard porque es muy, hay que subrayarlo esto, es decir, han usado como conejitos de indias, ¿no? Como elementos de estudios estudiantes de Harvard, que se supone que es, ¿no?, the cream of the crop, los mejores estudiantes de Estados Unidos, y el experimento tenía 2 fases. Han cogido 1000 estudiantes universitarios y les han enseñado un número X de fotos bajadas de Instagram y han preguntado a estos 1000 estudiantes de detectar
cuántas de estas fotos estaban manipuladas con Photoshop, con todo tipo de filtros. Pues el 97% de los estudiantes han tenido éxito. Es decir, estos estudiantes son básicamente, ¿no?, casi inteligencia artificial, es decir, tienen un conocimiento tan profundo de los filtros, del Photoshop, de todo tipo de herramientas de manipulación, que han tenido un éxito casi abrumador, 97%. La segunda fase, mismos estudiantes les están enseñando las mismas fotos y les han preguntado cuánto de estos cuerpos, eran todas influencers, ¿no?, influencers de belleza, cuántos de estos cuerpos estaban manipulados, no con el Photoshop, en la vida real, es decir, cuántos de estos cuerpos eran irreales, es decir, estaban retocados. Pues la capacidad de reconocimiento de manipulación del cuerpo ha bajado por debajo del 30%. Yo os dejaré el link. Lo divertido de todo esto es que habían casos que sí, quizás un ojo clínico lo vería, pero habían casos que eran, desde un punto de vista boomer, absolutamente risibles, ¿no? Las típicas influencers con pechos enormes, cintura de 1 milímetro, culo Kardashian, ¿no?, que dices, esto en la naturaleza no existe. Y si existiera, esta señora tendría una enfermedad que se llama lordosis, ¿no? No estaría bien, no caminaría, ¿no? Y menos, o sea, los mismos estudiantes que son prácticamente robots a la hora de detectar el filtro, han perdido la capacidad de detectar cuando un cuerpo está manipulado de verdad. O sea, se creen que el cuerpo de la Kardashian puede existir, que no puede existir. Y insisto, si existiera, tendrá un problema de salud la pobre mujer, ¿no? Deberíamos curarla, porque evidentemente, y esto es un poco la idea, por lo tanto, esto es el primer nivel. O sea, sí, ok, sabes usarlo, pero hasta qué punto sabes usarlo. Aquí entra todo el tema de la desinformación, etcétera, etcétera. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo medimos el pensamiento crítico? Y esto, lamentablemente, ni yo ni nadie de momento sabemos la respuesta. Es decir, podemos acercarnos mucho, podemos acercarnos, o sea, seguramente pensamiento crítico es, punto número 1, la capacidad de hacer lo que estamos haciendo nosotros, es decir, la capacidad de reflexionar, ¿no? Lo que decía Cristian antes, ¿no será que en estas fotos todas esas candidatas se parecen a Miss Universo? ¿No será que a lo mejor aquí algo está fallando? En vez de hablarme de issue políticas, me están hablando de tonterías para engañarme. Lo que ahora llamamos algorithmic literacy, es decir, saber que quizás existen posibilidades que estén filtrando la información, etcétera, etcétera. Y aquí es clave, y esto aquí me gustaría pararme un segundo, es clave el tema ético. Es decir, el pensamiento crítico está ceñido a la ética. Y aquí vuelvo a entrar en las dos diferentes perspectivas. Aquí tenemos que plantearnos qué es la media literacy, es decir, media literacy es pensamiento crítico. No es, y aquí a lo largo del máster lo veréis, hay un poco de fricción, lo que no es y no debería ser es censura. Es decir, media literacy no es el Estado papá o el ministerio papá o la empresa papá o el algoritmo papá, ¿no? Que yo te protejo de. Pensamiento crítico es yo te proporciono los instrumentos para que tú puedas valorar si un contenido te conviene, si un contenido es apropiado, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tendréis antes o después al profesor Tejedor, si me escucha me mata. Hola Santi, ¿cómo estás? Yo tengo muchísimas dudas, por ejemplo, sobre la aplicación de la inteligencia artificial para detectar hate speech. Por una simple razón, la inteligencia artificial la puedes entrenar para que detecte palabras, pero yo puedo, digamos, motivar al suicidio a una persona sin decir suicidio, sin usar palabrotas, es decir, a la que entiendo dónde está la debilidad, y una herramienta, una máquina, nunca será capaz de detectarlo, por lo menos ahora, no sé, dentro de 50 años. No es más inteligente que enseñemos a las personas a no hacer este tipo de cosas, a detectarlo enseguida, a tener cuidado con el lenguaje que usan, etcétera, etcétera. Y aquí es donde en este momento
hablo con Patricia en particular, que vive en Estados Unidos, está la fricción con Europa. No sé hasta qué punto no llegará en Europa. En Estados Unidos ahora, ¿qué está pasando? Hay una oleada de, y me refiero obviamente a la cancel culture, hay una oleada de evitemos. Yo no digo nada si no ofendo a nadie. No, hombre, no. No, hombre, no. No, porque evidentemente, claro, sí, no, si no dices nada no ofendes a nadie, esto es seguro, pero no estás diciendo nada, ¿no? Entonces hay que, y esto aquí un poco nos estamos un poco distanciando, a ver qué pasa pronto en Europa, pero en este momento en Europa estamos todavía en la fase de decir, no, tenemos que poder hablar. Libertad de expresión ante todo, a partir de aquí tenemos que tener todas las herramientas para poderlo detectar, para poderlo distinguir, porque la cancel culture tiene el riesgo de transformarte en esto, en censura, ¿no? Pienso a los casos, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto estáis familiarizados, seguramente, Patricia, así en Estados Unidos cada 2 por 3 hay una oleada de cancelación de Cenicienta, cancelación de la Sleeping Beauty, de la Bella Durmiente, que dices, santo Dios, hasta el punto que creo que lo sabéis, una universidad ha propuesto cancelar a Shakespeare por racista. Desde luego, mira por dónde los esclavos en la época que describe Shakespeare, mira por dónde, de qué color eran, pues evidentemente venían de África, ¿no? ¿Qué hacemos? Cancelamos a Shakespeare. Entonces, perspectiva europea, no lo cancelamos, damos las herramientas a las personas para poder entender, ¿no? Para poder entender. Tendencia, digamos, de moda en este momento en Estados Unidos, cancelamos porque así evitamos, ¿no? Y esto es un poco, Patricia, no sé si puedes compartir un poco tú que lo estás viviendo. Bueno, justamente eso quería decir, que eso de la cancelación, la cultura de cancelación, y ahora contrastándola con lo que estás diciendo que pasa en Europa, me parece que aquí la gente con esto de que cancelación y no se habla, entonces justamente se pierde completamente la herramienta o el recurso para poder tener un pensamiento crítico sobre cómo vamos a entender ciertas perspectivas, como tú decías, Shakespeare, o sea, entendámoslo en el momento donde él vivía, entendámoslo con la cultura, con el código que lo subyacía en ese momento. Entonces, no es que está siendo racista, ni es que está haciendo lo que sea, es que en ese momento así se vivía. Entonces, sí, la cultura de cancelación a mí me parece que realmente lo que hace es restarle pensamiento crítico a las personas. Porque entonces, y cómo es lo que dicen, ¿no? De que no sabe historia, tiende a repetirla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto, Noemi. Yo tengo 2 sobrinas, una es de 16 y otra pues ha cumplido 2 años. Y me he dado cuenta, o sea, me di cuenta el otro día que en Disney Plus, por ejemplo, las películas de cuando yo era pequeña, las de Pocahontas y estas cosas, ahora tienen un warning al principio. Por ejemplo, Pocahontas tiene un warning al principio que dice, mira, esta película utiliza pues o términos que ahora mismo son discriminatorios para personas, pero es en aquellos tiempos tal. Y lo que yo creo que es el problema con cancel culture, que es lo que tú decías, Patricia, no es solamente, es como, sí, no, esto está mal, no lo vamos a analizar, no vamos a criticarlo, no vamos a ver por qué está mal o por qué ahora mismo no se puede utilizar de la misma forma, pero igualmente es relevante, lo vamos a guardar en un cajón y se olvida, sino yo creo que lo que hace el warning ese que sale y lo que debería ser la meta del cancel culture, por así decirlo, es básicamente empezar una discusión de por qué antes era esa la realidad y por qué ahora no es, y explicarlo para que así básicamente no tengamos que, eh, o sea, no sea un tema que deba ser tabú y por eso no lo hemos trabajado, no lo hemos hecho nada, esto no se dice y ya está. Y luego tenemos a gente que ahora mismo tiene 2 años, sabe que no se dice algo, pero al no explicar el por qué, como que le das más poder y lo haces como más misterio y algo que está prohibido, lo cual es un problema ya en el futuro. Entonces yo creo que básicamente el cancel culture no tendría que ser, sino tendría que decir básicamente una discusión que tiene que llevarse a cabo para analizarlo, claro, desde el punto de vista de ahora, pero
en el tiempo en el que estaba o en el tiempo en el que se había hecho o escrito. Exacto. Por ejemplo, una herramienta interesante en ese sentido de media literacy es eso, en vez de cancelar, hacer una ficha de análisis que se pueda usar, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos un programa donde, con Televisión Española, donde proporcionamos toda una serie, lo veréis, no quiero hacer spoiler en este caso porque sé que lo veréis en un módulo, donde existen toda una serie de programas de televisión que tienen una ficha que puede ser usada, o sea, dentro de la ficha, digamos, hay diferentes niveles, puede ser usada por un profesor en el cole. Entonces la ficha te dice, por ejemplo, para qué asignaturas, ¿no? Se está hablando de invención para química, también para literatura, no sé qué, para inglés, etcétera. Se puede usar por parte de los padres, ¿no? Porque esto sirve para hablar de este tipo de valor, de este tipo y para los estudiantes mismos, ¿no? La ficha te dice, ok, evidentemente no para un niño de 6 años, para un niño de 6 años será para el padre, pero para un chico de 14, pues una ficha que te ayuda a entender este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? O sea, Shakespeare era racista, por supuesto, pero porque entonces era normal serlo, ¿no? No es que Shakespeare era una mala persona, en aquel entonces había una percepción de este tipo y hay que entenderlo y contextualizarlo. Por lo tanto, en ese sentido, o sea, la ficha, el poderlo debatir, el poder entender, ¿no? El poder contextualizar. Por lo tanto, aquí a pesar que no tenemos la respuesta de cómo medirlo, seguramente la mejor manera para medir si alguien tiene pensamiento crítico es ver si esta persona está capacitada para por lo menos poderse preguntas, no tanto responderlas, sino que preguntarse, ¿no? En los medios tradicionales la pregunta base era ¿de quién es este medio, ¿no? ¿A quién pertenece? ¿Quién es el dueño de este diario? Antes de saber de qué me habla, de quién es, de qué partido es, de qué dueño es esta empresa, qué otra empresa tiene, y ahora es lo mismo, ¿no? ¿Quién es esta persona, ¿no? Pensar a sabiendas que en las redes sociales esta, digamos, primera pregunta fundamental de quién es el dueño, a veces es casi imposible de contestar, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, por lo menos hacerse pregunta, ¿no? Y aquí está todo el tema de la desinformación, está el tema de los bots, está el tema de la inteligencia artificial, es decir, cada vez más, el tema está claro, cada vez más será más difícil, porque sí que la inteligencia artificial se puede entrenar fácilmente para engañar, ¿no? Para crear cada vez más deepfakes más sofisticados, más difíciles de detectar, y ahí sí que la inteligencia artificial nos podrá ayudar, ¿no? A diseñar el deepfake. Pero si el ciudadano es absolutamente desprotegido, pues no hace falta ni ser muy sofisticado. Os hago un ejemplo muy sencillo. Yo cada año a mis estudiantes, independientemente de la asignatura que esté dando en el grado, siempre les enseño una foto de la típica foto de Abraham Lincoln, de que está en todos los, la típica sentado, y donde dice hay que tener cuidado con lo que se lee en internet. Y no digo nada más, se la pongo ahí y digo ¿qué? Pues no son muchos los estudiantes que dicen, pero ¿qué dices? ¿No? ¿Pero qué dices? Abraham Lincoln no puede haber dicho esto, ¿no? Y no hace falta ni ir a buscarlo, es bastante evidente que el pobre hombre esto no lo ha dicho en su vida, ¿no? Esto es muy español y muy italiano, porque la misma noticia salió lamentablemente en periódicos italianos y españoles, pues un político de extrema derecha, evidentemente, que empezó a quejarse que, ¿sabéis? No sé, quien vive en Europa lo sabe, quien no vive en Europa no lo sé, uno de los, digamos, de los tropes, de los mantras de la extrema derecha en Europa es que Europa se está islamizando, ¿no? Que cuanto más inmigrantes desde particularmente desde el norte de África vienen, islamizan Europa, perderemos nuestras libertades, etcétera, etcétera. Algún fresco político de extrema derecha pues salió quejándose diciendo que efectivamente quieren imponernos sus costumbres, etcétera, etcétera, hasta quieren imponernos los números árabes. Y esto es otra cosa, y esto lamentablemente yo siempre lo hago como, digamos, juegos con mis estudiantes, pero lamentablemente salió en El País, salió en La Vanguardia, salió en el Corriere della Sera, salió en La República. Es decir, hubieron al menos 10 periodistas que no entendieron que yo no escribo con
rayitas, ¿no? Si tengo que decir mi edad, no empiezo a hacer rayitas, sino que escribo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y esto es bastante, bastante grave, ¿no? Entonces, significa que aquí es importante trabajar y aquí para fomentar el pensamiento crítico es fundamental la sinergia de todos los actores que hemos dicho antes, porque evidentemente las redes sociales cada vez más impondrán más desafíos al pensamiento crítico, ¿no? Hay evidentemente siempre ventanas, que ahora tocaremos, ventanas, digamos, de esperanza, pero el pensamiento crítico, vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Que 1000 estudiantes de Harvard sepan distinguir los filtros, pero crean que estos cuerpos sean reales, significa que ya estamos creando algo, y pensamiento crítico ahí es nulo, porque no puede ser que no sepa reconocer esto, ¿no? Entonces, esto es un poco digamos, el desafío. Y finalmente, digamos, en la punta de la pirámide que encontramos las competencias sociales. Es decir, puesto que una persona sepa usar, sea, tenga la capacidad técnica, que viva en un entorno favorable y tenga la capacidad de usar críticamente los medios, en aquel, si todos, digamos, si se dan todos estos requisitos, entonces aquel ciudadano podrá definirse un ciudadano alfabetizado mediáticamente, media literate, y podrá usar los medios para hacer qué, evidentemente para mejorar sus relaciones sociales, para crear contenido, pero digamos, el último escalón es para participar. Es decir, podrá ejercer sus derechos como ciudadanos usando los medios a su favor. Y en este caso tenemos muchísimos, como siempre vamos súper tarde, por lo tanto voy muy rápido, es más, os preguntaría a vosotros si tenéis ejemplos, pero tenemos muchísimos ejemplos, ya hemos citado la primavera árabe, algo tan sencillo como lo que se llama el brand activism, es decir, gracias a Dios hoy día cualquier ciudadano, en este caso cualquier consumidor, sabe perfectamente cómo, digamos, defender sus derechos usando las redes sociales. Estoy hablando de algo tan sencillo como Vodafone o quien sea no me hace caso, tuiteo, sois unos desgraciados, Vodafone es una mala empresa, y sé que seguro a los 30 segundos, y esto es un ejemplo muy sencillo, pero que nos está dando toda una serie de herramientas, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, pasando por los movimientos sociales, pasando por toda una serie de casos que se están dando donde las redes sociales se están usando de forma, digamos, para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos. Entonces, me gustaría cerrar con este ejemplo, que es el ejemplo que a mí me parece más interesante, porque es el más, aunque ya no es contemporáneo, porque ya tiene 3 años, pero digamos, es un poco la origen de todo, o por lo menos de todo lo que estoy estudiando yo ahora, y luego os pediré si queréis darme ejemplos vosotros o lo dejamos un poco en el debate. Pues el ejemplo más interesante, yo creo, de este tipo de nueva forma de activismo que yo llamo activismo lúdico, es el ejemplo de una estudiante de 17 años de New Jersey, que por primera vez en TikTok inventa un género que ahora es un género que todos conocemos, que es el falso make-up with me. Es decir, por primera vez en la historia, esta chica en el verano de hace 3 años hace un make-up with me. El make-up era específico sobre curling lashes, es decir, rizar las pestañas, y de repente, ¿qué dice la chica? La chica hace todo su rutina, ¿no? Uso esto, hace este movimiento, el típico, digamos, vídeo absolutamente tonto de sugerencias de make-up, y de repente dice, ya, pero vosotros estáis perdiendo el tiempo conmigo, que me estoy rizando las pestañas, pero ¿habéis escuchado hablar de la minoría uigur en China? Y simplemente lanza ahí 4 tonterías, porque lo poco que puede hacer una pobre chiquilla de 17 años de New Jersey. Ahora bien, ¿por qué ese es el caso? Digamos, lo llamamos la madre de todo en este caso. ¿Por qué? Por 3 razones. Punto número 1. ¿De quién es TikTok? Como sabéis, TikTok es chino. Entonces, esto es, por un lado, una noticia excelente. Es decir, es la primera vez que tenemos una red social que se hace masiva y no es americana. Y esto es bueno.
porque no deja de favorecer el pluralismo, pero siempre hay el lado B de la medalla, no viene exactamente de un país, digamos, campeón de democracia. Por lo tanto, ¿cuál es el problema con TikTok? TikTok es una empresa china. Esto significa, punto número uno, no sabemos, y esto opinión personal, nunca sabremos qué tipo de relación, digamos, tiene, qué tipo de relación hay entre la empresa y el gobierno chino, porque todo esto es muy opaco, no lo sabemos ahora, no lo sabremos nunca. Y punto número dos, TikTok pone, como sabéis, ¿no? Trump ha hecho todo lo que ha podido, no lo ha logrado, Modri lo ha intentado, la Unión Europea lo intenta, etcétera, etcétera. El problema es que si lejos de ser limpios, de alguna forma Meta está sujeto a la ley americana, indirectamente a la ley europea, porque evidentemente siempre hay, digamos, un intercambio de influencias, ¿no? Siempre hay la posibilidad de escaparse a Dublín para pagar menos impuestos, pero dentro de todo un poco de influencia podemos tener los europeos como mejor mercado. Siendo una empresa china, es imposible, tanto para Estados Unidos como para Europa, exigirles nada. Por lo tanto, el resultado es que TikTok a día de hoy es una caja negra. El algoritmo de TikTok es una caja negra. Insisto, lejos de decir que conocemos perfectamente el algoritmo de Instagram o de Facebook, pero por lo menos tenemos una API, una API. Por lo menos, más o menos, podemos saber lo que hay. El algoritmo de TikTok es totalmente oscuro. Y vuelvo a decirlo, me temo que nunca sabremos cómo funciona. Y esto es, digamos, abre la puerta a toda una serie de cosas. Las últimas investigaciones me están grabando, por lo tanto lo digo muy claro, especulativas, es decir, los informáticos de todo el mundo, como podéis imaginaros, ahora se están rompiendo la cabeza para intentar descubrirlo, no sabremos nunca si es verdad, pero las últimas investigaciones parece que hayan probado que TikTok usa control de retina. Es decir, TikTok te está mirando los ojos. Por lo tanto, hay toda una serie de cosas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que esta chiquilla de 17 años de New Jersey ha hecho algo absolutamente revolucionario, es decir, ha criticado el gobierno chino en su casa. La minoría uigur, si no estáis familiarizados, es una minoría musulmana que está siendo víctima de un genocidio por parte del gobierno chino, que vive en el norte de China. Por lo tanto, una chiquilla, insisto, y uso este término derogatorio aposta, una chiquilla de New Jersey ha logrado criticar el gobierno chino en su casa, por primera vez. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué lo ha hecho también? Ahora lo sabemos. ¿Por qué ha logrado pasar desapercibida al algoritmo de TikTok? Simplemente porque el algoritmo de TikTok, por lo visto, insisto, no lo sabemos, pero es bastante evidente, el primer filtro es de tipo de género audiovisual. Es decir, esta chica lo que estaba haciendo era alargándose las pestañas, por lo tanto pasó por debajo, digamos, de radar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? La realidad de los hechos es, pasó que TikTok tardó exactamente 24 horas en darse cuenta, que para el algoritmo de TikTok es una era geológica, y mientras tanto este vídeo se había hecho viral. Por lo tanto, ¿qué hizo TikTok al darse cuenta? Inmediatamente lo censuró, pero como mientras tanto ya tenía 4 millones de visualizaciones, y esto volvemos a lo de antes, Crisia, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, incluso TikTok, que no es exactamente un monstruo de democracia, la censuró, pero 4 millones de personas ya la había visto, 4 millones de personas se dieron cuenta que la había censurado, por lo tanto salieron como, aquí la única definición científica que tengo es básicamente haciendo climbing en un espejo, empezaron a decir que fue un error, luego a los 10 minutos salieron diciendo que es porque había dicho la palabra terrorista en otro vídeo. Resumidas cuentas, el vídeo se volvió a instaurar. Digamos, el final de la historia es que esta chica en este momento es una influencer profesional, como podéis imaginar, porque ya se hizo influencer profesional, pero lo bonito es que instauró este género, que ahora fue, como sabéis perfectamente, el género de Make Up With Me ahora es uno de los más usados para todos los activismos, es decir, you name it, you have it, para cualquier cosa, para Black Lives Matter, el Ni Una Menos es espectacular, el Me Too lo usó muchísimo, y ahora sabéis perfectamente que hay Make Up With Me, en Dress Up With Me de todo tipo, ¿no? De cualquier tipo de contenido político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta chica, que se llama Feroz Aziz, si queréis ir a consultarla, ahora se dedica a esto, instauró lo que ahora
y cierro con esto, lo que ahora llamamos resistencia algorítmica. Es decir, esta chica, de forma absolutamente, yo estoy convencida que esta señora no tuvo ningún tipo de, digamos, no, que no tiene ningún tipo de estudio informática, lo sabemos, que ni siquiera hizo ninguna investigación. Probablemente lo intentó o a partir de su experiencia, ¿no? De esto funciona, vamos a probarlo, pues logró, fue la primera que logró básicamente ganar al algoritmo de TikTok y logró hacer esto, que ahora es uno de los géneros más usados. Por lo tanto, sí que existen, digamos, digamos, en esta fotografía negra de desinformación, etcétera, etcétera, sí que existen posibilidades y las redes sociales, lo bueno, digamos, de las redes sociales es que si por un lado son la fuente de todos los malos, de todos los males, por el otro también son la fuente de salvación, porque evidentemente siempre habrán agujeros donde alguien se podrá meter y podrá hacer algo absolutamente positivo para la sociedad, ¿no? El Me Too es impensable sin redes sociales, ¿no? Muchísimas de las cosas que están pasando hoy día, todo el climate change activism, ¿no? Los Fridays for Future, todo el activismo climático es impensable sin redes sociales, o sea, todo lo que, y sobre todo, y aquí cierro, y en esto estoy profundamente convencida, las redes sociales están devolviendo una generación que los politólogos, los analistas políticos y los políticos daban por perdida, que es la generación Z. La generación Z ya se ha completamente desconectado de la política, la está devolviendo en la política. Por lo tanto, para citar un autor que se llama Now, no es cuestión de la generación Z ya no participa, es cuestión de hay que ir a buscar dónde participa y cómo participa, es decir, es un tipo de participación diferente, o sea, quizás, aunque yo creo que ya están volviendo a las calles, pero esto lo tendremos que ver en unos años, de momento quizás no van a las calles, pero haciendo un vídeo en TikTok pueden hacer activismo que funciona, que habla un lenguaje que ellos entienden, que no es el lenguaje de la política tradicional, es un lenguaje hecho de bailecitos, es un lenguaje hecho de cosas aparentemente más light, más superficiales, pero que logran tocar temas absolutamente importantes. Os lanzo ejemplos para que podáis ir a verlos, los coming out videos, ¿no? TikTok está repleto de vídeos de coming out, que aparentemente son vídeos tontos, divertidos, pero que permiten, por un lado, a las personas que necesitan hacer coming out, hacerlo de una forma, digamos, muy, muy divertida, muy, una vez más, lúdica, por el otro, permite abrir un debate, ¿no? Muchos de estos vídeos, no sé si sabéis cómo son estos vídeos, normalmente siguen un formato que la chica, hay uno particular de chicas, que la chica declara que no es heterosexual a través de una canción, o sea, es una canción que dice, oh my God, this girl's straight and this girl's not. Por lo tanto, haciendo This Girl's Not, la chica digamos, apunta a sí misma y graba las reacciones de las personas. Evidentemente, esos vídeos son todos de mentira, es decir, son bien planteados, pero reflexionan sobre la mamá que se desmaya, la amiga que se pone a reír, la abuela que dice, ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Permite reflexionar, ¿no? Pasando por el caso palestino, ¿no? Hoy día los palestinos, lo que está pasando en Gaza, si no fuera por TikTok, por Instagram, por esto, casi no tendríamos ni información, ¿no? Y los palestinos tienen estas herramientas una oportunidad para hacer escuchar su voz. Por lo tanto, desde jóvenes periodistas que están arriesgando su vida para dar esa información, pasando por activistas que hacen bailecitos, ¿no? Si os fijáis, si consultáis el hashtag Free Palestine en TikTok, veréis que uno de los trends más virales son pintarse las uñas con la bandera palestina, ¿no? Que parece una tontería, dices, ¿esto qué activismo es? Pues si esto sirve para que una quinceañeras en El Salvador que no saben dónde está Palestina, pues se interesa el caso, a mí ya me vale, para decirlo de alguna forma, ¿no? Ya es abrir la puerta a algo y aquí hay miles de ejemplos. Por lo tanto, yo cierro porque ya evidentemente vamos tarde, os lo agradezco y os doy paso, si tenéis preguntas, comentarios, son bienvenidos. Por mi parte, solamente agradecer, Laura, muchísimas gracias por esas ideas. No tenía idea de lo de Make Up With Me, es la primera vez que lo escucho, así que ya lo voy a revisar para tener más información. Muchas gracias. Mira, si te Ahora y a mis interesa eso, compañeros. te aconsejo un caso que a mí me parece paradigmático,
que es el caso de Lina Tejero. No sé si sabéis quién es. Yo no sabía quién era, francamente. Sospecho que sea de Culebrones, de sus óperas, porque es muy famosa en Colombia, por lo visto en muchos países de Latinoamérica. Pues esta chica es una actriz famosa, hizo un Make Up With Me con con un audio. Sabéis que el Make Up With Me es una persona que se maquilla y por debajo está una canción o lo que sea. Ella pilló un audio que es un audio anónimo que recita un poema. No sé ni siquiera si definirlo poema. Lo defino poema a falta de otras palabras. Se llama Si un día de esos me matan, que al final se descubrió fue escrito por otra adolescente, no me acuerdo de qué país, pero siempre latina, y básicamente es un poema donde ella sigue repitiendo, si un día de esas me matan, y va, digamos, dando posibilidades, ¿no? Empieza por decir, si un día de esas me matan, que sea antes de las 7 de la tarde, porque después de las 7 de la tarde la Fiscalía de la Mujer está cerrada. Si un día de esto me matan, espero no tener minifalda, si no dirán que soy puta, que soy zorra, que me lo merecía. Y sigue haciendo, ¿no? Es bastante, a mí cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta porque es muy, tiene la inmediatez de la adolescencia, o sea, es tan inmediato, tan cruel, porque no risparmia ni una, hay todas, ¿no? Que espero no haber puesto fotos en bikini en Facebook, se no dirán que me he merecido morir, espero que no sea mi novio, porque si no dirán que le he puesto celoso, espero que no sea mi padre, bla, bla, bla. Es tremendo. Y Lina Tejero simplemente, claro, es una actriz, por lo tanto hizo un Make Up With Me, donde ella no habla, simplemente mueve la cara, digamos, como puede hacer una actriz, y a partir de ahí partieron dos virales muy grandes. Uno, digamos, más político, donde las chicas simplemente hacen duetos, es decir, parten, sabéis, en TikTok, ¿no? Parten la pantalla en dos, hacen ellas mismas el maquillaje y simplemente enseñan la cara, ¿no? Qué cosa fea, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, insertan, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, porque la Fiscalía de la Mujer cierra a las 7, entonces insertan la foto de la Fiscalía de la Mujer que efectivamente cierra a las 7, o titulares de diarios, pero ha partido otro viral que es aún más interesante, de chicas que usan este Make Up With Me para hablar de su propia historia personal. Son vídeos muy duros, pero extremadamente útiles para ellas y para todas, donde, por ejemplo, ¿no? Mientras lo dice, una chica enseña que se está poniendo, yo que sé, el colorete, pero también te enseña el cuello y tiene un moratón, o te enseña el mensaje que le ha mandado el novio, si sales otra vez te mato, etcétera, etcétera. Y esto está sirviendo y es muy interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente humaniza algo. O sea, por estas chicas que lo están sufriendo, es una manera para hablar, ¿no? Y hay que considerar que a esta generación le es más cómodo hablar delante de TikTok que no hablar con su madre a veces, ¿no? Pero por otro lado está siendo político porque está poniendo una cara, o sea, no son números. Es esta chica, es esta actriz, y eso es muy, muy interesante. Hay de todo, pero esto para mí yo lo estoy analizando en este momento y lo encuentro interesantísimo por eso, porque aparentemente, o sea, los críticos de este tipo de activismo dirían, bueno, pero son chicas que al final que hacen una tontería, pero no, porque están poniéndole cara a un problema, ya no son, ¿no? Están haciendo lo que se llama, están rompiendo lo que se llama el genocide neglect, ya no es, han muerto 36.000 mujeres, no, no, esta chica que estoy viendo, que tiene mi edad, que me está diciendo que vive en una ciudad que está aquí al lado, me está haciendo ver que tiene un moratón, ¿no? Y yo también a lo mejor yo lo encuentro un caso absolutamente súper interesante. Por lo tanto, si te interesa, vete ahí porque ahí hay muchísimo para descubrir. ¿Algo más? Yo solamente, si me lo permitís, Laura y chicas, me parece muy interesante porque, claro, no he vivido este viaje del módulo completo con vosotras porque no he podido revisar todos los textos, no he podido participar en el debate, pero sí que estuve presente también en la primera sesión con Sally, ¿no? Y recuerdo cómo terminar aquella sesión en la que Sally nos advertía un poco de los peligros sí, de los peligros de las tecnologías de la información y de Internet, y hemos cerrado como el módulo y esta segunda sesión, pues en la que Laura nos cuenta las oportunidades que tiene Internet y las redes sociales, ¿no? Y son como dos perspectivas aparentemente antagónicas, pero muy interesantes. Así que yo creo que lo podríamos dejar aquí con esta reflexión. De verdad, muy interesante toda la sesión. Agradecerte
Laura, por tu participación. Agradeceros también a vosotras, chicas, porque habéis participado muchísimo en la sesión de hoy y creo que ha sido muy positivo y no sé si tenéis alguna cosita más que decir antes de que demos por cerrada la sesión de hoy. Nada, Pues muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición por lo que necesitéis. Adiós. Gracias a completamente. ti. Hasta luego, chicas, que vaya muy bien la tarde. Adiós. Gracias. Adiós, saludos, gracias.